Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Alkoru Tsukase, la historia originalmente está en inglés, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Por favor dejen like, comenten y compartan para que el canal siga creciendo. Capítulo 9. Armas y emociones. Las armas shinobi son los diversos objetos y herramientas que se utilizan en tiempos de guerra y paz. Por supuesto, todo el mundo conoce el kunai, el shuriken y el senbon estándar. Algunos incluso conocen los Fuma Shuriken, que son grandes shuriken que generalmente se modifican de alguna manera. Cada uno tenía sus propios diseños como Magnetus Air Toroi y su cuadrado como Fuma Shuriken. O los Uchiha y su muñeco de viento. Por supuesto, estas armas más grandes necesitaban un entrenamiento adecuado, al menos que te dividieras a ti mismo. Pero quizás sean más únicos los diversos artículos únicos, como las reliquias del sabio de los 6 caminos, las 7 espadas de Kiri, mi famoso Kusanagi, la espada del dios del trueno, o el infame fan de Madara Uchiha, Gunbai, que más tarde se descubrió que era otra reliquia del sabio de los 6 caminos. Aunque, la absoluta indestructibilidad de ese fanático de la guerra debería haber sido una pista. De todos modos, todas estas armas requieren entrenamiento especializado y, en ciertos casos como las herramientas del sabio, cantidades masivas de chakra para usar de manera segura. Por supuesto, no escribiría sobre nada de esto si no tuviera algunas de estas armas escondidas en mi base. Bueno, solo uno de ellos. Sameada de las 7 espadas Kiri y mi Kusanagi están presentes en esta misma base, pero las otras herramientas que recogí, como la espada del dios del trueno, que necesita ser acortada, y aproximadamente la mitad de las herramientas del sabio, están al otro lado del país en una base separada que está destinada a actuar solo como almacenamiento. Desafortunadamente, con mi vejez y la cantidad de daño causado en los últimos 2 milenios, perdí la cuenta de dónde estaba exactamente. Y mi propia brillantez previa me impidió anotar dónde está la base de almacenamiento. Una de las pocas veces que maldeciré mi inteligencia. Prioricé agarrar las herramientas únicas desde el principio, ya que temía que el tiempo erosionara las herramientas más susceptibles a la inutilidad. Y ahora que miro hacia atrás, me pregunto si eso fue solo yo entrando en pánico por preservar las reliquias del pasado. Bueno, al menos logré poner a Sameada en suspensión antes de que la espada muriera de hambre. Pero supongo que debería hablar de los 2 elementos que he colocado en esta base específica. Podría decirse que Sameada es la espada más importante, ya que no solo está viva, sino que también es consciente. Incluso podría argumentar que es inteligente hasta cierto punto, teniendo en cuenta lo eficaz que es en el pensamiento independiente. Como sintiente, elige a su portador en función de lo bueno que sea su chakra. Su segunda habilidad es absorber chakra y alimentarlo a su estado más salvaje, y en algunos casos más extremos, puede fusionarse temporalmente con su portador para otorgar una forma híbrida de tiburón humano. Su característica final única no es realmente una hoja, sino más bien una colección de maquinillas de afeitar muy afiladas. Básicamente, tritura todo lo que se mueve, y se ha observado que es algo efectivo en metales blandos como el oro. Para usar correctamente esta espada, se requiere una gran cantidad de fuerza natural del cuerpo y un chakra que Sameada aprueba. Una vez traté de alimentarlo con muestras propias y trató de arrancarme la mano de un mordisco. Sospecho que las personas con afinidades basadas en el agua tienen la mejor oportunidad de ganarse el favor de la espada. Ahora, la otra herramienta única, actualmente en mi cuerpo, pero que se guardará cuando finalmente cierre esta base, es el Kusanagi. La cuchilla para cortar el césped. Pero no dejes que el nombre te engañe. Al aplicar un poco de sangre y chakra a la espada, puedes unirla a tu ser hasta que te maten o te derroten. Un balde que solo obedece a los más fuertes. Por supuesto, cualquiera puede usar la espada, pero nadie que no sea el usuario adecuado puede usar sus habilidades más potentes. La capacidad de controlarlo telepáticamente, o la capacidad de atravesar casi cualquier cosa con solo una gota de chakra. Ahora la espada era un dolor de cabeza, ya que estaba sellada por la espada Totsuka de Itachi Uchiha. Pero al igual que la máscara de sellado de los Shinigami, había un objeto especial que me permitiría liberar el contenido de la calabaza de sellado Uchiha, un objeto que solo puede ser manejado por una persona a la vez. Dato curioso, la calabaza es en realidad algo que vino después de la hoja. Se hizo como un reemplazo del método de sellado original de la espada Totsuka, que enviaba a la víctima al olvido, a un mundo paralelo o incluso directamente al estómago del Shinigami. Aunque en realidad no tengo pruebas de cuál de los 3, es solo que esos 3 son los más probables.
De todos modos, los Uchiha elaboraron y ataron la calabaza a la hoja para evitar que cualquier víctima saliera del alcance de cualquier persona de este mundo. Por supuesto, el clan Uchiha se aseguró de que nadie más que un Uchiha pudiera liberar el contenido de la calabaza. Afortunadamente, tenía la materia biológica del propio Itachi, uno de los salvajes de la espada y la calabaza, para deshacer el sello. Encontré algunas otras cosas en él. Algunas almas descarriadas e incluso Nagato de la Katsuki. Rápidamente tomé una muestra de su chakra antes de despedirlo. Pero el verdadero premio fue mi yo original. Estaba bastante desorientado cuando salió de esa calabaza, y la expresión de su rostro estaba llena de rabia cuando se enteró de que había estado sellado durante más de 600 años en esa calabaza. Resultó que no recibió ningún recuerdo mientras estuvo sellado. Y en este punto, todas las aldeas ocultas excepto 2 menores habían caído, dejándolo amargado por no haber podido destruir Konoha. Eventualmente, me aburrí y simplemente lo absorbí y lo anulé. Obtuve un buen impulso en el chakra, pero nada de importancia real más allá de eso. Por supuesto, volvamos a la espada y la calabaza de Itachi. Abrí la bóveda del Uchiha y tomé todo, colocándolo en el espacio de almacenamiento que tenía. Y todavía no puedo recordar dónde está el espacio de almacenamiento. Oh, bueno, si estás leyendo esto, tu chakra debería reaccionar a los sellos de la red espacio-temporal de la otra base. Me gusta llamarlos sellos cuánticos, ya que se basan en el estado de otros sellos presentes en esta última base del espacio habitable. Puede que no tenga un talento inherente en los sellos, pero tengo tiempo. Izuku tarareó para sí mismo. Había vuelto a la rutina habitual. Mika había comenzado a aprender el idioma local, y una vez que Inko finalmente se calmó un poco, redujo el castigo de 2 meses a solo 2 semanas. Ella admitió que reaccionó de forma exagerada, pero Izuku también admite que se lo merecía por probablemente haber afeitado una década de su vida. Una vez que terminó su castigo, envió un mensaje a Yumi, Roku y Heavy de que el entrenamiento se reanudaría en 2 semanas, y si ya habían tenido éxito en los entrenamientos que les dio, entonces deberían concentrarse en aumentar la fuerza, la velocidad y los niveles de chakra. Pero después, se perdió en el mar abierto de internet, recorriendo las ventas locales simplemente porque estaba aburrido. No había nada interesante en la televisión, y no quería ver otro programa en línea. Y a pesar de su edad, Izuku entendía el comercio lo suficiente como para comprender la compra de cosas usadas. Pero nunca lo había hecho antes, porque nada era digno de mención y su madre a menudo estaba demasiado ocupada para viajar con él a comprar cosas. En su cama, Mika se despertó de su siesta y se estiró. Voy a volver a la guarida de los conejos para mi informe semanal. Por favor, llámame de vuelta en unas horas. Entendido. Con eso, Mika se desvaneció en el humo e Izuku volvió a estar solo. De vez en cuando, convocaba a los trillizos lobo y continuaba con lecciones de idioma para ellos también. Lo que luego le recordó que debía buscar nombres para los 3. Probó sus afinidades individuales y descubrió que los 3 tenían afinidades separadas, lo que hizo que el nombre fuera bastante fácil. El mayor, un niño, tenía la afinidad con el rayo, y recibió el nombre de Raijin en honor al dios japonés del rayo. La hija del medio, una mujer, tenía el agua como su afinidad y Suijin era su nuevo nombre. El último cachorro, el más joven y macho, tenía un elemento viento y se llamó Fujin. Cuando los cachorros informaron sus nuevos nombres a Ichiro, el jefe se alegró mucho al saber que los 3 tenían nombres de deidades y les había dicho rápidamente que acumularan su propia fuerza para nunca fallar a las expectativas de Izuku. El invocador quería decirles a los trillizos que no esperaba nada de ellos y que preferiría que siguieran su propio ritmo, pero no tuvo el corazón para hacerlo después de ver a los 3 luchar para el entrenamiento de fuerza. Era bastante adorable. Cuando Izuku convocó a los 3 por primera vez, se aseguró de presentárselos a su madre, quien hizo un comentario un poco desprevenido sobre la piel del lobo. Pero aceptó que los lobos serían una ocurrencia rara y no se quedarían a pasar la noche como lo hizo Mika. Mientras pensaba en las últimas 2 semanas, se desplazó hacia abajo sin pensar cuando algo llamó su atención. Se desplazó hacia arriba y rápidamente se congeló. No pudo ser, ¿verdad? La imagen frontal mostraba una forma plana como un 8, con color blanco y un borde negro. Poseía una barra blanca que atravesaba su centro y un pequeño gancho en el mango. Lo que también llamó la atención fueron los 6 tomos que estaban adornados en el artículo, casi como si estuvieran emulando los ojos de Sharingan. Fan de Madara Uchiha, Gunbai. Vacilante, hizo clic en la página, casi temeroso de haberlo estado imaginando, cuando se cargó. Ahí estaba. Izuku tragó saliva nerviosamente.
Leyó la descripción de la página de venta. Al parecer, el abuelo del vendedor lo había comprado hace algún tiempo, y cuando el hombre falleció, el nieto ayudó a su madre a limpiar la casa del anciano. Dejó que lo pusiera a la venta para ver si alguien estaba interesado en él. Al parecer, ninguno de los dos era del tipo sentimental y prefería conservar las viejas fotos del hombre recientemente fallecido que cualquiera de sus objetos más grandes. Y el precio, 26.000 yenes. Izuku sintió la necesidad de gritar, un fanático de la guerra único e indestructible, y se iba por unos míseros $200 estadounidenses. Esa cosa era un artefacto de valor incalculable que debería valer millones solo en la historia. ¿Cómo diablos terminó con un anciano al azar? Mejor pregunta, ¿cómo no lo encontró Orochimaru primero? Era un objeto único en el que las falsificaciones no podían imitar ni un tercio de la potencia del original. Pero antes de hacer algo precipitado, Izuku cerró los ojos y contó hasta 10 con un ejercicio de respiración. Cuando los volvió a abrir, el ventilador todavía estaba en la computadora. Rápidamente desenchufó la computadora portátil y salió de la habitación para molestar a su madre, que estaba en la sala de estar. Dejó el portátil sobre la mesita de centro, justo debajo de su vista. Inko miró hacia abajo y levantó una ceja en la página del artículo. Izuku, ¿qué estás haciendo en sitios como estos? Eso no es importante en este momento. Lo que es esto. Inko echó un vistazo más de cerca. Algo en su memoria le estaba haciendo cosquillas, pero no entendía qué era exactamente lo que estaba mirando. ¿Qué es eso?, preguntó mientras señalaba la pantalla. Estaba confundida, tanto por el objeto como por la sombría determinación en el rostro de su hijo, el fanático de la guerra de Madara Uchiha. Inko palideció. Izuku, por supuesto, le había contado historias sobre el mundo shinobi y parte de su historia. Pero Madara Uchiha era especialmente aterrador de escuchar. Un hombre que sabía hacer titiriteros, incluso desde ultratumba. Un hombre que podía aplastar y aplastó literalmente a ejércitos. Un hombre tan poderoso, si la historia no estuviera adornada en absoluto, podría realizar hazañas de divinidad y sería capaz de aniquilar al más fuerte de todos los tiempos en el mundo moderno. ¿Tú, quieres comprar esto? Parecía indecisa mientras Izuku asintió. ¿Por qué querrías esta arma? ¿No era un símbolo de terror en la era shinobi? Era una pregunta apropiada, pero rezó para que fuera por el bien de que fuera simplemente una reliquia y no algo que Izuku quisiera usar activamente. Izuku miró a los ojos de su madre, quien se estremeció al ver su determinación. Porque podría ser el único en el mundo que tiene derecho a usar esa arma, dijo mientras sus ojos se desplazaban a su Sharingan. No le contó a Inko sobre sus ojos cuando regresó, simplemente porque primero quería ver cuáles eran sus límites con su único tomo. Estas últimas 2 semanas fueron especialmente útiles para ver el mundo en cámara lenta. Ninguna de las revistas había mencionado nunca que el Sharingan necesitara entrenamiento para usar sus habilidades, pero tiene sentido. Los Uchiha podían tener un orgullo autodestructivo, pero incluso ellos tenían que entrenar sus cuerpos. Izuku, tus ojos. ¿Cómo lo hizo Izuku? ¿Son realmente los Sharingan que menciona de vez en cuando habla de Shinobi? ¿Cómo los tiene? Eran demasiadas preguntas demasiado rápido, y la naturaleza cariñosa, amable y ligeramente autoritaria de los Inkos no podía soportarlo. Todo se volvió negro para ella. Cuando Inko despertó, vio a su hijo mirándola con pánico y un trasfondo de alegría. «Mamá, ¿estás bien?». Inko podía sentir que le dolía un poco el corazón, tanto en sentido figurado como literal. Nunca se lo dijo a su hijo, pero siempre tuvo un corazón más débil que el promedio. Eso no significaba que estuviera en peligro de sufrir ataques cardíacos, sino que cuando su presión arterial superaba cierto nivel, generalmente durante altos niveles de estrés o miedo, se desmayaba. A menudo mentía en el pasado, a menudo afirmando que simplemente estaba cansada y que se había quedado dormida en el momento o que se había agotado llorando tanto. También tomó medicamentos para ayudar, pero un corazón débil sigue siendo débil. También es la razón por la que normalmente evita mirar cualquier cosa gráfica, simplemente porque el miedo podría hacer que se desmaye. Estoy bien, Izuku. Eso era mentira. Todo, desde que Izuku le mostró el laboratorio por primera vez hasta ahora, simplemente le pasó factura, aumentando la presión. Honestamente, debería haberse desmayado hace mucho tiempo después de todo lo que presenció. Pero no podía, su hijo necesitaba una madre fuerte y confidente. Pero a pesar de ese acto duro que hace, todavía era débil, algo por lo que se odiaba a sí misma.
La única felicidad que obtiene de toda la farsa es que Izuku no heredó su condición debilitada, ya que heredó la salud física general de su padre biológico. Y el pensamiento le trajo tristeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que escuchó una palabra, incluso en un correo electrónico? Isashi todavía enviaba un cheque personal ocasional para ayudar a pagar las cosas de Izuku, pero no era mucho de lo que vivir. No es que ella usara nada del dinero en sí misma. Después de pagar las diversas facturas de Izuku cada vez que llegaba el cheque, ponía lo que quedaba en una cuenta bancaria para su hijo. Es por eso que todavía trabaja, aunque en su propio horario. Nunca se rebajaría al nivel de robar de su propia carne y sangre. Ella, sin embargo, no se lo dijo, optando por decírselo una vez que ingresó a la escuela secundaria o por escrito en su testamento. Se empujó hacia arriba. Estoy perfectamente bien, solo un poco cansada. Rezó para que Izuku lo comprara y, por un momento, su rostro se torció en una mirada de enfoque sombrío, pero luego se relajó. Está bien, mamá. Ella esbozó una pequeña sonrisa. El fanático de la guerra. Lo querías, ¿verdad? Ahora estaba tranquila. Podía entender por qué él querría algo así. Es posible que no supiera todo lo que podía hacer, pero si una persona poderosa como Madara Uchiha lo usaba de manera confiable, podría entenderlo. Izuku se frotó la cabeza tímidamente. Primero quiero asegurarme de que sea real. Eso tiene sentido. No sabía cómo lo probaría, pero confiaba en que él sabría cómo hacerlo. Enviaré un mensaje. Quizás podamos ir mañana por la tarde, después de que yo salga del trabajo. Izuku dejó escapar una sonrisa cegadoramente pura. Está bien, mamá. Me sorprende que te interesaras en algo así. No es lo que yo consideraría un artículo práctico en ningún sentido. El hombre que vendía el Gunbai vestía de manera informal, vestía una camisa a rayas verdes y azules y un par de jeans ligeramente desgastados. Se frotó la cara con un ligero trozo de barba marrón y el pelo castaño corto. De pie a su lado estaba Inko, mirando a su hijo. Izuku había pasado unos 3 minutos mirando al Gunbai. Desde este ángulo, el vendedor no podía ver su activo Sharingan absorbiendo cada detalle. Tenía una ligera capa de polvo, pero menos de lo que cabría esperar para algo que se guardaba en un almacén. Izuku apagó su dojutsu antes de encontrarse con los ojos azules del vendedor. Bueno, mamá me dijo que podía comprar algo para mi cumpleaños, y pensé que se veía bonito. Eso era mentira, no quería que el vendedor se diera cuenta de su deseo por la cosa y subiera el precio de repente. ¿Puedo recogerlo? El hombre se encogió de hombros. Estaba un poco asustado por lo intenso que era el aura del niño. La peculiaridad del vendedor, el sentido del aura, le permitía desahogar el estado de ánimo general de la gente. Podía sentir el engaño en la voz y el estado de ánimo del niño, pero al mismo tiempo podía sentir mucha fuerza. Una vez tuvo la oportunidad de acercarse a un compañero de un héroe entre los 10 primeros, y ese tipo no tenía nada que ver con este chico. Demonios, si no estaba seguro de que el niño y la madre estaban emparentados, podría haber adivinado que el niño era un héroe encubierto. Izuku agarró el ventilador de guerra e inmediatamente sintió el sutil drenaje del chakra del arma. Parecería que las personas con redes activas sentirían el desgaste de usar este tipo de herramientas, mientras que aquellas con redes inactivas, no lo harían. Pero confirmó que el abanico de guerra era real. Lo levantó y una pequeña ráfaga de viento salió del arma, derribando una foto enmarcada de la pared. Okami, lo siento mucho. Se disculpó apresuradamente, dejando caer el abanico. El vendedor pareció moderadamente sorprendido. Podía sentir todas las emociones, la alegría, la emoción, la conmoción y, por extraño que parezca, una sensación de anhelo ahora satisfecha. Pero luego el choque superó al resto y el niño dejó caer el objeto. Fue entonces cuando comenzó a sospechar que el objeto de forma extraña era algo poderoso y peligroso. Y si era peligroso, debía entregárselo a la policía. Pero, cuando mira al niño, puede ver las emociones puras en su rostro y en su aura. Es posible que haya mentido sobre el cumpleaños, pero el niño realmente quiere la cosa. Bueno, ¿cuál es el veredicto? ¿Lo quieres, chico? Izuku se inclinó lentamente y recogió el ventilador, poniéndolo en su espalda. El vendedor no sabía cómo estaba haciendo eso, pero Izuku estaba usando chakra como ganchos para sostener el Gunbai en su espalda. Sin embargo, parecía un poco ridículo teniendo en cuenta que el fanático de la guerra era mucho más alto que el niño, pero eso no importaba. Izuku miró a su madre, quien abrió su bolso. Sacó un fajo de billetes y, con un rápido recuento, el vendedor asintió. Un placer hacer negocios con usted.
Izuku dio unos pasos hacia la puerta, antes de detenerse. «No tendrías nada raro en la naturaleza de tu abuelo, ¿verdad?», preguntó el shinobi en entrenamiento. Quería estar seguro de que el anciano no tenía nada más. El vendedor echó un vistazo pensativo. «Cuando repaso lo que dejó el abuelo, creo que había una cosa más». Dio un paso hacia un armario, lo abrió y sacó un pergamino bien encuadernado. «Sea lo que sea, no puedo leerlo. Y a diferencia de lo que te acabo de vender, no parecía tan valioso, solo un papel viejo. Iba a tirarlo a la basura». «¿Lo quieres?», preguntó el vendedor. «Gratis». Izuku echó un vistazo de cerca al pergamino, que estaba etiquetado como suministros. Probablemente el vendedor ni siquiera se dio cuenta, pero tenía razón. Si se tratara simplemente de suministros, y no de algún jutsu o arma única, probablemente no sea mucho. Sobre todo si uno no podía desprecintarlo. Pero nunca está de más conseguir más cosas. «Sí, por favor». El vendedor se lo arrojó a Izuku, quien abrió la pequeña bolsa que llevaba y la puso con su pergamino de suministros personales. Cuando Izuku e Inko se fueron, el vendedor pensó para sí mismo: «Espero sinceramente no haber cometido un error». Cuando Izuku llegó a casa, inmediatamente abrió el pergamino en su habitación. Lo primero que hizo fue retirar las viejas raciones de comida. No importa cuánto tiempo haya pasado, la comida no dura miles de años, incluso congelada. Lo siguiente fue que hizo una auditoría de las cosas que había dentro. En suministros médicos, una botella de desinfectante sin abrir, probablemente también malo, 3 rollos de vendas limpias y 20 píldoras de chakra de emergencia. Cosas realmente básicas de primeros auxilios. En el lado del arma, había 100 kunai, 500 metros de alambre, 50 shuriken y 25 etiquetas explosivas que necesitaban una recarga de chakra, ya que el chakra del creador se había dispersado hacía mucho tiempo. Pero lo que fue un hallazgo muy interesante, fue un tant. Tendría que compararlo con el conjunto que Orochimaru guardaba en el almacén, pero parecía un arma hecha de hojas ocultas. Al igual que con la mayoría de los tant estándar, estaba hecho de metal conductor de chakras y parecía estar en muy buen estado. Lo que significaba que Roku podía usarlo, ya que durante el entrenamiento de Kenjutsu, Izuku notó que tendía a favorecer un estilo de espada más samurái. Izuku había dudado en darle a Roku una de las espadas del almacén, ya que podrían haber sido las últimas de su tipo, pero esta le vendría bien. El descendiente de Uzumaki estaba un poco molesto por tener que usar una hoja de madera. Izuku solo desea poder encontrar un instructor adecuado, pero el sesgo peculiar todavía estaba bien y presente para Roku. Si no podía conseguir un maestro que le enseñara, solo sería un espadachín shinobi medio decente. No es que fuera algo malo, considerando que el uso de chakra ayudaría a Roku a aplastar a cualquier otra persona que no fuera un usuario de chakra, pero su forma nunca sería natural para él. Izuku seguiría mirando, pero el tant le recordó otra espada que estaba actualmente en un sello especial hecho por Orochimaru. Una espada que, si está en lo cierto, solo Yumi puede dominar realmente. Pero primero, necesitaba aprender el jutsu especial de su antepasado y someterse al jutsu al que se sometían todos los espadachines de la niebla. «Hola chicos», dijo Izuku dejando escapar una de sus sonrisas patentadas por el sol. En ese momento estaba ausente de su Gunbai, pero aún así feliz. Miró a Hebi, Roku y Yumi. «¿Cómo ha sido tu último mes?». Roku dio un breve gruñido, pero fue el primero. «Logré llegar a un nivel más que aceptable en el jutsu acuático que me diste, y he estado practicando en casa con mi manejo de la espada». Izuku asintió, fue tan bueno como esperaba. Hebi fue segundo. «Ahora peso 3 veces la gravedad de la Tierra. Me duele mucho el cuerpo, pero voy a la clínica local para curar cualquier hematoma. Desafortunadamente, no creo que pueda ir más allá de esto en el corto plazo, y solicito recibir material nuevo para leer hasta que mi cuerpo se ponga al día». Eso era perfectamente comprensible. Hebi no puede usar ninjutsu regular, por lo que se limitó a fortalecer su cuerpo. Quizás era hora de presentarle los pergaminos de las 8 puertas interiores que fueron escritos originalmente por Midgai y Rock Lee, pero no más allá de las 2 primeras puertas. Ninguno de ellos tenía verdaderas capacidades de curación, y se harían demasiadas preguntas si los pesados llegaban regularmente con huesos rotos. Yumi dejó escapar una gran sonrisa que reflejaba la anterior de Izuku. «Todos mis jutsu han sido dominados y puedo caminar en el agua durante más de 1 hora. Mi madre no está contenta con la forma en que he destruido parte del patio, sobre todo porque no pude explicárselo, pero estoy contenta. No solo eso, sino que ahora puedo levantar hasta el doble de mi propio peso. Eso fue perfecto».
Pero primero, necesitaba repartir cosas a Roku y Heavy. Izuku sacó un pergamino de su bolso. Roku, en este pergamino en un Shinobitante estándar. Y se forma el Leafambu Black Ops Kenjutsu. Por favor, evite usar la cuchilla real hasta que pueda hacer los formularios primero. Podrías perder un brazo. Izuku arrojó el pergamino a Roku, quien lo atrapó al azar antes de mirar el pergamino con asombro. El niño de pelo verde miró a Heavy antes de sacar otro pergamino, decididamente diferente. Era de color negro, con la palabra prohibido escrita en ella. Dentro de este pergamino había más pergaminos que habían traducido copias del Kinjutsu más fácil de aprender que Orochimaru había recopilado. Para proteger aún más el pergamino, estaba escondido detrás de una cerradura de sello de sangre que solo Izuku podía abrir. Se sentó, lo abrió y lo extendió en busca del sello que sostenía 5 de las 8 puertas interiores. Sacó los 5 pergaminos del precinto de almacenamiento, agarró uno y volvió a sellar los otros 4. Aquí está cómo desbloquear la primera puerta interior de la técnica de las 8 puertas. Esto tomará muchas semanas para hacerlo bien, pero si puedes, podrás eludir temporalmente los límites naturales del cuerpo. Si puedes hacer eso y seguir con tu entrenamiento de fuerza, te daré el pergamino de la segunda puerta. El rostro de Heavy se iluminó mucho al oír eso. Saber que podía seguir el camino de su antepasado era un gran honor para él. Yumi. Ella se estremeció, había algo en su tono divertido que le hablaba de peligro. Hoy va a ser doloroso para ti. Sacó un pergamino que simplemente decía dientes de tiburón. Oh. Yumi gritó mientras sentía que sus dientes se reorganizaban en el transcurso de 30 minutos. Alternaba entre mirar a Izuku y tumbarse en el suelo con un dolor muy debilitante. ¿Por qué demonios accedía a esto? Se preguntó a sí misma antes de dejar escapar un débil gemido de dolor. Sonaba vagamente como ¿por qué? Los 7 espadachines ninja de la niebla tenían una filosofía simple. Mata siempre al enemigo. Si pierdes los brazos, usa las piernas, y si pierdes las piernas, usa los dientes. Es por eso que todos los espadachines siempre tuvieron dientes afilados. Para arrancar cuellos si es necesario. Además, si quieres respetar la herramienta ninja que he sellado, necesitas los dientes. Izuku no se arrepintió en absoluto, entendiendo la lujuria de sadismo del shinobi. Además, a algunas personas les gustan los dientes de tiburón, si las peculiaridades de la mutación fueran algo a tener en cuenta. No debería tener problemas para encontrar pareja en el futuro si está interesada en ello. Se empujó hacia arriba, con los dientes tiernos y en carne viva. Su mirada mordaz todavía no hizo nada en Izuku. Oh, está bien. Supongo que me he divertido. Repasó algunas señas con las manos antes de llevarla a la boca cerrada de ella. Parpadeó, y el dolor bendijo hasta un grado manejable. Abrió la boca vacilante y se pasó la lengua por los dientes. Cuidado, son extremadamente afilados. Hasta que se emboten un poco, podrías morderte un pedazo de la lengua. Dijo Izuku mientras le entregaba a Yumi el espejo de bolsillo de su madre. Mostró sus dientes, ahora de tiburón, y pasó un dedo por el patrón en zigzag. Ella se aclaró la garganta vacilante. ¿Cómo estoy yo yendo a contar a mis padres? Hablaba despacio, tratando de evitar morder nada. Izuku se rascó la mejilla. Tal vez sea hora de contarles lo que has estado haciendo. Quiero decir, el entrenamiento shinobi es muy difícil, y solo se volverá más difícil disfrazarlo. Mientras Yumi estaba ocupada revisando sus nuevos dientes, Izuku abrió 2 pergaminos. En uno estaba escrito, piel de tiburón y en el otro técnicas del clan Ozuki. Izuku no quería intentar mover la piel de tiburón a un nuevo pergamino, ya que no tenía ni idea de cómo escribir correctamente los sellos especiales de congelación de tiempo que Orochimaru diseñó. Se aclaró la garganta. Yumi lo miró. En mi mano derecha está Ozuki Family Techniques. Soy respetuoso de los jutsu familiares, por lo que estos deben ser aprendidos y enseñados a su voluntad. Aprovéchalos bien. Le entregó el pergamino, quien lo miró como si fuera una obra de arte única. En mi otra mano, está la sameada o piel de tiburón. No lo abras hasta que puedas usar inconscientemente la técnica de transformación del agua. Sameada es inteligente, y si encuentra que te falta, te apuñalará con sus espinas. Yumi sudó mientras miraba el pergamino ilegible. Daba un poco de miedo saber que, fuera lo que fuera, le dolería que la vieran mal. Tal vez, puedes quedártelo y lo intentaré más tarde. Izuku negó con la cabeza. Sameada se alimenta de chakra, y necesita un pequeño flujo constante de su posible portador. No puedo hacerlo. Dijo. Simplemente, estudia el jutsu de tu familia y estarás bien.
Yumi se sintió un poco inquieta. Pero todavía estaba decidida a alcanzar su potencial, incluso si temía cómo podrían reaccionar sus padres a todo esto. Izuku se comunicó con Heavy y Roku. Heavy estaba ocupado con algunas flexiones con una sola mano, mientras que Roku balanceaba su espada de madera, mirando casualmente el pergamino apoyado. Izuku, después de haber estudiado el Kenjutsu con su Sharingan, pasó la siguiente media hora ayudándole a pulir un poco las formas. Necesito un instructor adecuado. Roku murmuró para sí mismo. Izuku podía decir que no era un desaire contra él, pero no podía evitar la vergüenza de no ser un mejor maestro. Ambos habían hecho todo lo posible para buscar instructores de espadachines profesionales, pero siempre eran rechazados por ser Kirkles. No era solo Roku, sino también Izuku, quien quería al menos ser competente con una espada. En este punto, cualquiera de los dos estaba listo para publicar un anuncio de un instructor privado. Con Heavy, que había cambiado a patadas a las piernas, se sentía fuerte. Durante toda su vida, había sido débil a los ojos de todos los demás, incluso de las personas que no lo decían verbalmente, pero era notablemente bueno para leer a los demás. A menudo dolía ver que incluso la familia lo consideraba débil. Pero era fuerte, y lo demostraba todos los días. Con todos tan preocupados, pronto oscureció, y los guardianes individuales de Heavy y Yumi vinieron a recogerlos. «Yumi, ¿por qué no has tocado tu comida?», preguntó la madre un poco pija de Yumi. La adinerada familia de 3 miembros estaba sentada en una mesa de madera hecha a medida, disfrutando de una comida bien hecha por el cocinero que contrataron para las noches. Sus padres solían estar ocupados día a día y nunca preparaban la comida ellos mismos. Yumi apartó la mirada de su madre. Desde que llegó a casa, había evitado abrir la boca. «Mírame a los ojos, jovencita. ¿Qué escondes?». Yumi todavía no hizo contacto visual. «¿Qué pasó hoy? ¿Te metiste en problemas? ¿Viste algo que no debías ver? ¿Es un niño?». El padre de Yumi se congeló ante esa última pregunta. Yumi negó con la cabeza con desesperación antes de que de repente soltara. «No es esa mamá». La habitación se había quedado en silencio mientras los padres de Yumi la miraban fijamente. «Princesa», interrumpió la voz de su padre. «Déjame ver tus dientes». Yumi se movió inquieta en su asiento. Ahora. Su padre casi nunca levantaba la voz. Mostró los dientes a sus padres, donde su madre soltó un ligero suspiro. «¿Qué le pasó a tus dientes?». «Bueno», dijo ella torpemente, frotándose la cabeza. «La historia es la siguiente». Durante la siguiente hora, ella explica a los shinobi su historia general. Cómo ahora estaba aprendiendo chakra y cómo estaba orgullosa de ser una estudiante de artes shinobi. «No, lo prohíbo absolutamente». Su madre grita una vez que se tomó unos minutos para procesar esto. «Eres una niña, no deberías estar haciendo algo que podría matarte». Su madre se puso a despotricar durante otros 5 minutos hasta que dijo algo incorrecto. «Eres la heredera de nuestro dinero, y para ponerte en peligro, un niño Kirkles es», y entonces la matriarca se tapó la boca con la mano, pero ya era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho. Inconscientemente, Yumi comenzó a filtrar intenciones asesinas y sus padres palidecieron. «Entonces, ¿es porque soy Kirkles? ¿Defectuoso? ¿Más débil?». «No, yo», tartamudeó la madre. «No me importa el dinero. Y no me importan los planes que tengas para mí como heredera. Por fin he encontrado algo que puedo apoyar, algo que disfruto y que quieres quitármelo porque me ves como una chica débil e indefensa». «No. Soy un shinobi, al igual que Suigetsu Ozuki, del clan Ozuki, y voy a volver a esas raíces». Yumi gritó, su rostro enfurecido. Este repentino aumento de emoción había abierto otro agujero que sus padres habían dejado. «Nuestra familia es simplemente 3 personas que viven juntas. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste activamente en lo que yo quería hacer? ¿Cuándo fue la última vez que pude acudir a ti con mis problemas? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que pasé tiempo con alguno de ustedes? ¿Y por qué te molestaste en tener un hijo si no lo vas a cuidar?». Esa última pregunta estaba más cerca de un susurro. Los padres se sintieron como si hubieran sido golpeados. «Encontré a personas que me importan, y en el poco tiempo que los conozco, me han mostrado más apoyo que cualquiera de ustedes en mis recuerdos. Los dos están constantemente fuera, haciendo dinero o haciendo conexiones comerciales, mientras que yo estoy solo la mayoría de los días sin nadie más que mi niñera observándome. Las tardes que voy a ver a Izuku, Roku y Heavy, son el momento en el que realmente me siento vivo». Yumi sintió que las lágrimas salían de sus ojos. Esto tomó muchos años de preparación. Se levantó bruscamente y corrió a su habitación.
Rápidamente agarró su teléfono y varios pergaminos que había recibido de Izuku antes de tirar los pergaminos en una bolsa vacía. No quería que sus padres los encontraran y los destruyeran. Abrió la ventana y saltó fuera, justo a tiempo para que sus padres entraran en su habitación y la vieran. Corrieron a la ventana para ver cómo aterrizaba perfectamente y salía corriendo con un sprint mejorado con chakra. En el pasado, Izuku les había dicho a sus 3 estudiantes dónde se podía encontrar si necesitaban un lugar para quedarse por cualquier motivo. Esto, por supuesto, llevó a Roku a compartir su apartamento también para que sirviera como un lugar seguro. Pero la de Izuku estaba más cerca y Yumi había memorizado la dirección general de su casa y la calle en la que estaba. Saltó de tejado en tejado, evitando a casi todos los héroes subterráneos que empezaban sus turnos. Sin que ella lo supiera, un par de ojos exhaustos la observaban atentamente una vez que entró en el distrito de Mustafa, pero no la persiguieron porque podían ver lo molesta que estaba. No es necesario agregar una marca a un registro para el uso no estándar público. Yumi aterrizó frente al complejo de apartamentos en el que vivían los Midoriya. Se dirigió al número que le habían dado. Llamó a la puerta y oyó una voz joven que decía que lo conseguiría. La puerta se abrió. Yumi. Izuku estaba parado allí con Inko justo detrás de él. Ella asintió y olió. Decírselo a mis padres no fue tan bien. ¿Puedo quedarme a pasar la noche y enfrentarme a ellos por la mañana?, preguntó ella, un poco avergonzada. Inko apartó a Izuku y trajo a la chica angustiada. Entra, entra. Izuku y yo estábamos a punto de cenar. Por lo general, tenemos sobras, pero tenemos suficiente para una tercera persona. Inko guió al joven Ozuki al espacio compartido de comedor y cocina. Yumi echó un vistazo a su alrededor. Era un lugar pequeño y, sin embargo, se sentía mucho más hogareño que esa casa grande. Inko colocó otro juego de platos y llenó el plato con un poco de arroz simple y una guarnición de curry. Le hizo un gesto a Yumi para que se sentara antes de que ella e Izuku se unieran a la chica en la mesa. Ella vacilante le dio un mordisco. Y fue suficiente para que se le saltaran más lágrimas. ¿Por qué lloras? ¿Es la comida realmente tan mala? Inko parecía al borde del pánico. Yumi negó con la cabeza. No, no es eso. No es la comida más deliciosa que he comido en mi vida y, sin embargo, puedo sentir más amor en este plato que en cualquier cosa que mis padres le hicieran cocinar al chef contratado. Yumi soltó otro resoplido. Gracias por dejarme quedarme a pasar la noche. Yumi se acostó en la cama durmiendo plácidamente. Inko podría haber tenido ligeras reservas sobre que ella e Izuku compartieran una habitación, pero había jurado que dormiría en el futón y le dejaría tener su cama. Izuku levantó la vista de su escritorio aún iluminado y la miró fijamente. ¿Por qué le dije que hiciera eso? ¿Es mi culpa? Pensó en silencio para sí mismo. A pesar de la falta de contacto con sus antiguos acosadores, todavía poseía ese poco de emociones autocríticas de entonces. Pero volvamos a la chica que nos ocupa. Yumi se había quedado dormida, emocionalmente agotada aproximadamente media hora después de la cena. Izuku e Inko la acostaron cuando se estrelló en el sofá. Izuku entonces sintió un hocico en su brazo. Miró a Mika, a quien acababa de convocar unos minutos antes. ¿Qué pasó exactamente? ¿Quién es ella?, preguntó Mika. Quería respuestas, pero Izuku la había callado cuando la convocó por primera vez. Déjame salir de la habitación primero, luego diré. Izuku abrió la puerta en silencio, esperando cualquier reacción de Yumi, antes de escabullirse y cerrar la puerta. Está bien, su nombre es Yumi Ozuki y es una de mis 3 estudiantes. Tuvo una pelea con sus padres, así que se va a quedar a pasar la noche. ¿Al menos les dijo que estaba bien? Sí, antes de quedarse dormida, envió un mensaje de texto a sus padres para que no llamaran a la policía y que volvería por la mañana. A pesar de lo que ella pueda pensar, voy con ella. No puedo dejar que se enfrente a esto sola. Después de todo, soy el responsable. Mika se burló. ¿Cómo puede ser tu culpa? Si no le dijera a Yumi sus dientes de tiburón y le dijera que hablara con sus padres, no estaría en este lío. De nuevo, ¿cómo es eso tu culpa? Estabas cuidando a una alumna tuya y dándole consejos válidos. En cuanto a los dientes de tiburón, los necesitaría de todos modos si quería ser la sucesora de los espadachines de la niebla. Y sí, me asomé mal a ella cuando tú no estabas mirando. Dijo Mika. Además, ¿cómo podrías haber predicho lo que dirían los padres? Izuku guardó silencio. Quizás, murmuró en su lengua materna. Mika se animó de repente. Oh, Izuku, ¿no nos dijiste que tenías estudiantes?
¿Eran algo reciente o fue antes de que firmaras nuestro contrato? A pesar de ser un conejo, Mika desprendía un aura aterradora. Es posible que no haya mencionado que estaba entrenando estudiantes. Pero por menos de un año. Ninguno de ellos tiene realmente la capacidad de chakra para convocar animales todavía, y ninguno puede entender el viejo idioma, ya que todavía no he encontrado un momento para enseñarles correctamente. Rezó para que eso pacificara lo suficiente a Mika. El conejo dejó escapar un suspiro. Está bien, supongo que no puedo culparte allí. Pero me vas a presentar a ella por la mañana y me vas a presentar a tus otros 2 estudiantes la próxima vez que los conozcas. Izuku no pudo decir que no. Fin del capítulo.